Israel-Palestina es una tierra con muchísima historia concentrada en un espacio muy pequeño. Los judíos ya luchaban hace 3000 años contra los filisteos o los cananeos, de ahí viene Filistín, Palestina. Los judíos fueron asediados y conquistados por otros imperios más grandes, los persas, los babilonios, que destruyeron el primer templo, los macedonios, de ahí vienen las guerras macabeas, los romanos. En el 70 después de Cristo, tras una rebelión de los judíos, los romanos destruyen el templo de Salomón y muchos judíos se van al exilio, a la diáspora. En el 135 después de Cristo hay una segunda rebelión de los judíos. Los romanos irrumpen de nuevo y lo destruyen todo. Echan incluso sal para que no crezca nada encima de Jerusalén, le cambian el nombre a la ciudad. Desde entonces los judíos viven fuera de su tierra, la mayoría en Europa, en Alejandría, en Oriente Medio, y son perseguidos, hasta que en el siglo VII, 5 años después de la muerte de Mahoma, los musulmanes toman Jerusalén. Será entonces una ciudad musulmana durante más de 1000 años, a pesar de la conquista parcial durante las cruzadas. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña lucha contra el Imperio Otomano en Oriente Medio. Entonces necesita aliados y se alía con los árabes por un lado para echar a los otomanos. Promete a los árabes devolver esas tierras de Oriente Medio cuando echen a los otomanos. Y por otro lado, se alía con los judíos, necesita dinero de la comunidad judía internacional y les promete restaurar el hogar de Israel en su tierra después de la guerra. Y al mismo tiempo hace un acuerdo con los franceses para dividirse después de la guerra toda esa zona. Esos acuerdos con los árabes, con los judíos y con los franceses son incompatibles entre sí. Estalla la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, 6 millones de judíos son asesinados por los nazis en Europa. La comunidad internacional entiende que debe hacer algo por el pueblo israelí y deciden, a través de la ONU, crear un Estado de Israel en Palestina. Es decir, dividir todo ese territorio palestino en 2 estados, uno para los palestinos y otro para los israelíes. Israel acepta la propuesta de la ONU, pero Palestina no. Entiende que ese territorio es suyo y que no tienen por qué ceder la mitad a un nuevo pueblo, a los judíos, que consideran extranjeros, foráneos. Siria, Egipto, Transjordania, Líbano, varios países árabes junto a los palestinos atacan el nuevo Estado de Israel. La guerra es durísima, pero Israel, contra todo pronóstico y por la ayuda de muchos judíos de Estados Unidos, consigue vencer. Desde entonces ha habido más de 5 guerras entre Israel y los países árabes. Por eso a veces se habla del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. En todas ha ganado Israel, algunas de ellas de manera abrumadora, y siempre ha ganado terreno. Desde el año 67, tras la Guerra de los 6 días que gana Israel, empiezan los asentamientos ilegales de Israel en territorio palestino. Hoy en día hay 500.000 de israelíes viviendo en zonas que deberían ser oficialmente palestinas. En las últimas décadas, Israel ha crecido muchísimo económicamente, tecnológicamente. Es uno de los países más punteros del mundo en términos de startups y se ha amigado con muchos países árabes, con Egipto, con Jordania, hace poco con Marruecos, con Emiratos Árabes, con Bahrein, y estaba ahora en negociaciones con Arabia Saudita para amigarse. En cambio, los palestinos se encuentran divididos entre la Franja de Gaza y Cisjordania, cada vez más pobres, cada vez más aislados del mundo, incluidos de sus amigos árabes. Hamás, una organización radical, considerada terrorista por muchos países, que gobierna desde hace años en la Franja de Gaza, ha considerado aquello de cuanto peor, mejor. Mejor una guerra con Israel, mejor escalar la tensión, que no una decadencia y el olvido paulatino. Y en una operación sorpresa ha lanzado miles de cohetes sobre Israel, ha cruzado la frontera de Gaza, ha asesinado a más de 700 personas, la mayoría civiles, y ha secuestrado a un centenar de israelíes. Israel ha bombardeado ya la Franja de Gaza y se plantea una invasión masiva de todo el territorio de Gaza. ¿Qué podemos esperar? Un escalamiento del conflicto en este círculo vicioso que parece no tener fin.